Hola, en este video hablaremos del concepto de distancia y de su importancia. ¿Por qué es importante? Este tema tiene una relación con otros y parece ser, pero debe quedar muy claro, pues es la base para entender los temas de circunferencia, elipse e hipérbola. Así que bueno, empecemos por el concepto de distancia. Para ver qué significa distancia, me gustaría dar unos ejemplos que simplifiquen el tema. Muchos de ustedes han jugado serpientes y escaleras, o algún tipo de juego parecido, donde hay un tablero, tienen fichas y un dado. El dado es el que indica qué tanto deben mover su ficha en cada turno. Básicamente, esto es lo mismo que distancia. Es el número de unidades que nos debemos mover para ir de un punto a otro. Este concepto es intuitivamente el mismo tanto para la recta numérica como para el plano cartesiano o incluso el espacio euclidiano. Pero empecemos por algo más sencillo. Tracemos primero una recta numérica y coloquemos el valor 0. Imaginemos que tiramos un dado y obtenemos como resultado el 5. Entonces nos tendríamos que mover 5 unidades hacia la derecha. Esto quiere decir que la distancia entre el 0 y el 5 es justamente 5, porque nos debemos mover 5 unidades para llegar de el 0 al 5. Veamos más ejemplos a continuación. ¿Cuál es la distancia entre el número 3 y el número 6? Pues esto es lo mismo que ver cuánto nos debemos de mover del 3 al 6. 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. Esto significa que la distancia entre el 3 y el 6 es el 3. Ahora veamos dos propiedades importantes. Propiedad 1. La distancia de un número x cualquiera a un número y es igual que la distancia del número y al número x. Esto es como decir que la distancia de tu casa a la tienda es igual que la distancia de la tienda a tu casa. Pero en este caso lo decimos con números. Ejemplo, la distancia del 3 al 5 son 2 unidades, porque es la cantidad que me debo mover del 3 para llegar al 5. Pero adivinen qué, la distancia del 5 al 3 también es 2. Propiedad número 2. La distancia entre dos números es o positiva o igual a 0. Solo hay de esas dos opciones. Muchos se preguntarán, ¿qué pasa con los números negativos, por ejemplo? Bueno, veamos. ¿Cuál es la distancia entre el 0 y el menos 5? La respuesta es 5. ¿Por qué? Porque necesitamos movernos 5 unidades para llegar del 0 al menos 5. No importa si nos tenemos que mover a la izquierda en vez de a la derecha, pero nos movemos 5 unidades. Eso es lo importante. Propiedad número 3. Para calcular la distancia entre dos números, x y y, números cualquiera, podemos aplicar simplemente una fórmula, la cual es la siguiente. Distancia es igual al valor absoluto de x menos y. Ahora, no nos confundamos. Recordemos de las clases de álgebra que el valor absoluto siempre es hacer a un número positivo. Por ejemplo, el valor absoluto de 4 es 4. Aquí lo dejamos igual porque ya es positivo el 4. Pero por ejemplo, el valor absoluto de menos 3 es 3, porque el valor absoluto lo transforma en un número positivo. Aquí el menos 3 era negativo. Cuando nos preguntan, calcula la distancia entre el número tal y el número tal. Entonces x siempre se refiere al primer número y y se refiere al segundo número que nos dan. Ahora veamos más ejemplos y algunos cálculos. Ejemplo 1. Calcular la distancia entre el 5 y el 11. Para calcular esto, solo basta ver qué tantas unidades necesitamos recorrer para llegar del 5 al 11. La respuesta sería 6. O podemos aplicar la fórmula. Recordamos nuestra fórmula. La distancia entre 5 y 11, x es el primer número, o sea 5, y es el segundo número, o sea 11. Sustituimos en nuestra fórmula y nos queda valor absoluto de 5 menos 11, que es igual a valor absoluto de menos 6, que es 6. Ejemplo 2. La distancia entre 10 y menos 10. Para llegar del 10 al menos 10, podemos hacer el mismo proceso. ¿Cuántas unidades necesitamos para llegar del 10 al menos 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 unidades, o sea, la distancia es de 20. O de forma más fácil, aplicamos la fórmula. La fórmula es valor absoluto de x menos y. X es 10 y y
es menos 10. Entonces tenemos que la distancia es el valor absoluto de 10 menos 10. Haciendo las operaciones nos damos cuenta que esto es igual a 20. O sea, la distancia es de 20 unidades. Ejemplo 3. La distancia entre el 4 y el 4. Pregunta, ¿cuántas unidades se requieren para llegar del 4 al 4? La respuesta es 0, porque ya estamos en el 4, ya no necesitamos movernos. O de otra manera podemos aplicar la fórmula. La fórmula es valor absoluto de x menos y. X es 4 y y también es 4. Entonces sustituyendo tenemos que la distancia es igual al valor absoluto de 4 menos 4, que es 0 simplemente. Ejemplo 4. La distancia entre 1 y 3.14. ¿Cuántas unidades se requieren? En este caso es más fácil aplicar simplemente la fórmula. X es 1 y y es 3.14. Sustituimos en nuestra fórmula y obtenemos que la distancia es el valor absoluto de 1 menos 3.14, que es igual al valor absoluto de menos 2.14. Esto es igual a 2.14. Ejemplo 5. La distancia entre el 2.7 y el 3. Aquí usamos nuevamente la fórmula. X es igual a 2.7 y y es igual a 3. Sustituimos en nuestra fórmula, obtenemos que la distancia es igual al valor absoluto de 2.7 menos 3, que es igual al valor absoluto de menos 0.3. Esto, haciendo el cálculo, pues es igual a 0.3 simplemente. Hay que recordar que la distancia va con unidades. Ejemplo 6. La distancia entre 1000 y el 2000. Para este último ejemplo usaremos otra vez la fórmula. Tenemos que x es igual a 1000 y y es igual a 2000. Sustituimos y nos queda valor absoluto de 1000 menos 2000. Esto es igual al valor absoluto de menos 1000, que es simplemente 1000. Hemos terminado por el momento con todos estos ejemplos. En caso de que se requieran más para seguir practicando, dejo unos ejercicios que igualmente se pueden encontrar en el documento que anexo en esta lección. Cualquier duda no olvides contactarme y hasta la próxima.